Que el Señor les bendiga. Alabo a Dios por la vida, por la salud que nos concede, esta gran oportunidad de poder estar una vez más junto a ustedes para glorificar, para bendecir a nuestro Dios, el digno de toda honra, de gloria, de toda alabanza. En esta hora quisiera compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios, cual lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Timoteos, capítulo 3, lleva como título Requisito de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amados hermanos en el Señor, en esta lectura cual nosotros hemos leído, versículo 1 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado se refiere en estos tiempos al pastorado, a responsabilidades más grandes dentro de una congregación, cosa que el apóstol Pablo da a entender de que no es malo anhelarlo, y aún dice buena obra desea. Amado hermano, amada hermana en el Señor, pero no es llegar y decir, ya yo quiero esta responsabilidad, yo quiero esto otro. No, amado hermano, sabiendo de que todo conlleva a ciertos requisitos, a ciertas obligaciones que hay que cumplir. Hoy en día nosotros vemos a través del mundo, a través de toda esta humanidad. Hoy día muchos anhelan ser algo, muchos anhelan cumplir algún deseo, algún propósito cual hay en su corazón. Amado hermano, amada hermana en el Señor, versículo 2 dice: pero es necesario, o sea, se requiere con importancia, que el obispo en primer lugar sea irreprensible. Dios nos sea bendiciendo. En este texto cual nosotros hemos leído, para que alguien pueda llegar al pastorado, para que alguien pueda llegar al obispado, para que alguien pueda tomar esta responsabilidad, este cargo. La lectura cual hemos dado muestra 15 requisitos necesarios que tal hombre, tal mujer debe de cumplir. O sea, no es por ocupar un lado que quedó vacío, no es por ocupar una responsabilidad porque alguien me cayó bien, porque a lo mejor es alguien que simplemente demuestra requisitos especiales, o porque alguien simplemente ya no está. Por lo tanto, hay que suplir ese lado. Dios nos sea bendiciendo. Disculpando la palabra, pero esto no es por compadrastro. Esto es conforme a la medida que Dios da a cada uno y conforme a los requisitos, conforme a la palabra de Dios. Dios nos sea bendiciendo. Primer requisito que nosotros encontramos, dice que tiene que ser una persona irreprensible. Irreprensible quiere decir que no tenga necesidad de reprensión, o sea, una persona cabal, una persona que esté dentro
de su pensamiento sano, o sea, una persona que realmente pueda decirse, este sí es realmente un hijo de Dios. Lo segundo dice, marido de una sola mujer. Dios nos sea bendiciendo. Indico que debe ser fiel a la mujer con quien se casó. Dios nos sea bendiciendo. Para poder llegar al obispado es necesario que este hombre, que este ser humano, sea esposo de una sola mujer. Hoy día con pena, amado hermano, digo, muchas veces o en el mundo entero se está viendo mucho el divorcio. Si bien es cierto, nosotros debemos entender y debemos de comprender que alguien que ha sido casado una vez se divorcia, se vuelve a casar y ahí toma una responsabilidad de pastor o obispo, la Biblia aquello lo prohíbe. Si bien el apóstol Pablo decía, marido de una sola mujer. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Lo tercero dice la Escritura que tiene que ser un hombre sobrio. Y sobrio quiere decir ser juicioso o tener dominio propio. Es decir, controlar sus propias emociones. Es decir, controlar sus propias actitudes o su propia muchas veces ligero de genio. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Aquello se refiere a un hombre es sobrio, un hombre que realmente sepa controlar las adversidades de la vida. Dios nos sea bendiciendo. Lo cuarto dice que tiene que ser un hombre prudente. Es una casualidad que consiste en hablar con cuidado de forma justa y adecuada, con cautela y con moderación, para evitar posibles daños. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Aquello se refiere a ser prudente, es decir, no es llegar y hablar por hablar. Nuestra guía cual nosotros tenemos es la palabra de Dios y a través de ella debemos nosotros de enseñar, a través de ella debemos nosotros de corregir. Dios nos sea bendiciendo. También dice que el que desea obispado debe de ser decoroso. Y decoroso quiere decir ordenado, limpio, decente. Dios nos sea bendiciendo. Dios nos sea ayudando. Número 6 dice que también debe de ser un hombre hospedador. Compartir cosas y los bienes con otros. Amado hermano, amada hermana en el Señor, muchas veces nosotros creemos que todo lo que tenemos es nuestro. Y no es así, amado hermano. Todo lo que nosotros tenemos es prestado por la misericordia, por la bondad de Dios. Y también la palabra aconseja, dad de gracia lo que de gracia ha recibido. Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. Y el que principalmente debe ser un buen dador, debe ser un buen hospedador, aquel que va frente, aquel que desea tal responsabilidad. Dios nos sea bendiciendo. Número 7 dice que debe ser apto para enseñar. Uno que pueda exhortar con sana enseñanza y vencer a los que contradicen. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Si bien es cierto, amado hermano, para poder ser apto para enseñar, también debemos de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de escudriñarla, debemos de pedir a Dios que nos haga entender para qué, para no caer en los lazos del maligno. Amados hermanos, hoy día en el mundo hay muchas sectas, de puerta a puerta, engañando muchas veces, aún hasta los hijos de Dios. Y por no tener el conocimiento, muchas veces somos igual que el pueblo de Israel, que falló, erró por falta de conocimiento.
Entonces, a través del conocimiento que Dios solamente nos puede dar, debemos de ser aptos para enseñar. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Número 8 dice que el que desea obispado no debe ser dado al vino. Hombre que no tiene fama de bebedor, no frecuenta bares ni participa en escenas asociadas a ella. Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. Amados hermanos, amada hermana en el Señor, la Biblia aconseja en Proverbios de que nosotros no debemos de desear aquello que rojea en la copa. ¿Y qué es lo que lo rojea en la copa? El vino que muchas veces cristianos, hijos de Dios, a un siervo de Dios ponen en su mesa, no si es un poquito solamente para el almuerzo. Y la Biblia aquello lo prohíbe. Muchos se toman de un pasaje donde Pablo exhorta a Timoteo y le dice: tómate un poco de vino para tus frecuentes enfermedades. Pero esa enseñanza era para él, no para nosotros. Amados hermanos en el Señor, sabiendo de que Dios es un Dios decente, un Dios prudente, un Dios que siempre quiere lo mejor para con cada uno de nosotros. Entonces dice no ser dado al vino. Y muchas veces, amado hermano, erramos tanto en esto. Y muchas veces vamos guiando un pueblo de acuerdo a nuestra propia concupiscencia y no a la palabra de Dios. Es decir, una persona que es bebedora, una persona que un poquito solamente dice que liuda toda la masa, no puede guiar la obra de Dios. Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. Número 9 dice que no tiene que ser pendenciero. Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. ¿Y qué quiere decir pendenciero? Apartarse de todas las cosas ajenas, de cagüines, de pelambre, cosas de que este me dijo, este otro no me dijo. No, amado hermano, debemos de apartarnos de aquello. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama a nosotros a ser parte de la burla, a ser parte del chisme, a ser parte del cagüín, a ser parte de algo de que alguien trajo a mí, no. El Señor nos sea bendiciendo. Es decir, debemos de tener cuidado con quién hablamos, con quién conversamos, qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos, y debemos de apartarnos de todo aquello. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Número 10 dice que el que desea ser obispo no debe de ser codicioso, que no sea amante al dinero o a las cosas deshonestas. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Amados hermanos en el Señor, debemos de trabajar por amor a Cristo. Debemos de trabajar por amor a Dios, no por ganancia deshonesta, no porque tal hermano trabaja en tal lugar y este hermano me tiene que traer tal cosa, no. Debemos de trabajar limpiamente, sabiendo de que Dios es un Dios proveedor, sabiendo de que Dios es un Dios que saca de donde hay y pone donde no hay. Aquel que desea ser obispo, aquel que desea llevar cierta responsabilidad, en primer lugar debe de aprender a confiar en la provisión de Dios. Debe de aprender a confiar, como dijo este gran hombre Abraham, Dios proveerá. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando y también ganar con nuestras propias manos el alimento necesario para nuestro hogar. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Número 11 dice que el que desea ser obispo debe de ser amable, digno de ser amado, atrayente, carismático. Dios nos sea bendiciendo. Debe ser una persona que realmente
atraiga a los demás. Debe de ser una persona que muestre confianza. Debe de ser una persona que los demás puedan acercarse a él y decirle: hermano, hermana, pastor o pastora, como quieran, amado hermano, pero debe la gente encontrar en mí, en usted, una persona de esperanza, una persona de confianza, una persona que realmente sea atrayente y una persona que en su rostro muestre que Cristo habita en su corazón. El Señor nos sea bendiciendo. El Señor nos sea ayudando. A veces, hermano amado, creemos que por ser cristiano, creemos que por llevar cierta responsabilidad, debemos de ser secos, debemos de ser muy serios, debemos de ser personas que a lo mejor todos nos tengan miedo, pero no debe ser así. Dice la Biblia que este hombre debe de ser amable, es decir, debe de ser una persona que los demás puedan verlo como un ejemplo a seguir. Dios nos sea bendiciendo. Número 12 dice que el que desea ser obispo no debe de ser avaro. Y avaro es la persona que ama el dinero, que lo codicia en todo tiempo. Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. Amado hermano, amada hermana en el Señor, nosotros debemos de saber y debemos de entender que el amor al dinero es la destrucción de muchas cosas. Y nosotros debemos de saber y debemos de entender que es Cristo el Señor quien debe de gobernar nuestro levantar, nuestro acostar, y no ser amante a lo que nosotros no debemos de tomar, no ser amante a las cosas ajenas a su palabra, no ser amante al dinero sabiendo de que el dinero es algo que trae muchos problemas. Si bien es cierto, es algo necesario, pero vuelvo a decir que yo y usted debemos simplemente esperar en Dios, el tiempo de Dios, el momento de Dios, y vuelvo a decir, como dije anteriormente, Dios saca de donde hay y pone donde no hay. Dios nos sea bendiciendo. Número 13 dice que el que desea ser obispo, que gobierne bien su casa, debe tener una relación agradable a Dios con su esposa y sus hijos para poder cuidar de la iglesia. Dios nos sea bendiciendo. Si la relación de tal hombre, de tal mujer en su casa es un desastre, si la relación de tal hombre y tal mujer en la casa hay más pleito que paz, déjeme decirle que cómo podrá cierto hombre gobernar la iglesia de Cristo. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando, porque el primer evangelio, la primera iglesia, siempre decimos nosotros, empieza en el hogar. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos aliente, amado hermano, y con mucha tristeza he visto hogares de siervos ser un desastre. He visto con mucha tristeza hogares de siervos que Satanás los zarandea como quieren, y después queremos gobernar la iglesia. Y la iglesia muchas veces es indiferente a todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque el ejemplo de nuestra casa es un desastre. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Número 14 dice, no un neófito, persona que no tenga experiencia. Neófito es una persona que a lo mejor nunca ha leído la Escritura, una persona que no tiene idea de las cosas del Espíritu. Cierta persona no puede tomar cierta responsabilidad. Amado hermano, amada hermana, la Biblia dice que tiene que ser un hombre sometido a su voluntad, sometido a su propósito, porque ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Imposible. Amado hermano, amada hermana, entonces debe ser alguien que tenga experiencia de acuerdo a lo que se está tratando. ¿Y qué es lo que nosotros tratamos?
la palabra de Dios y que el Evangelio de Cristo siga avanzando como hasta el día de hoy ha sido. Dios nos sea bendiciendo. Y por último dice que el que desea obispado debe de tener un buen testimonio. Buen testimonio ante Dios y los hombres, o sea que hablen bien de Él. Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. Amado hermano, amada hermana, muchas veces debemos nosotros de preguntarnos cómo está nuestro testimonio. Si alguien desea cierta responsabilidad, preguntémonos primeramente qué es lo que piensa mi casa de mí, qué es lo que piensa mi vecindad de mí, qué es lo que piensa mi ciudad, el lugar donde yo vivo de mí, antes de tomar cierta responsabilidad. Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. He encontrado a personas que les da vergüenza decir que son pastores, que les da vergüenza de ser ministro de Dios, que les da vergüenza que la calle le diga, hola pastor, hola pastor. ¿Por qué? Porque su testimonio es malo donde quiera que están. Y de eso nosotros debemos de cuidarnos. Es por eso que el apóstol Pablo decía, aquel que desea obispado, aquel que desea el pastorado, aquel que desea estar en lugares altos, es necesario. O sea, no es una cosa que se puede pasar por alto. Es necesario que el obispo sea y que tenga estas 15 cualidades. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Es necesario, como dice lo que es la palabra de Dios, que sea un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso, amable, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga buen testimonio. Que Dios le bendiga, Dios le ayude. Si alguien desea, la Biblia dice que es bueno desear, es bueno anhelar, pero ahí está el punto. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. He visto con mucha tristeza a siervos como han caído del trono. He visto con mucha tristeza a personas con grande renombre y hoy día, ¿dónde están? Dios nos sea bendiciendo y no se desacredita solamente la iglesia, o sea, no se desacredita solamente el pastor, sino que también una iglesia completa es destruida. Dios nos sea bendiciendo y es por eso que muchos dicen es que para ser cristiano, para hacer esto otro, ¿por qué? Porque nosotros mismos hemos dejado mucho que desear. Dios le bendiga, Dios le ayude, Dios le fortalezca y miremos bien estas cualidades antes de poner a alguien frente de una obra, sabiendo que es la obra de Dios y esa no se puede estancar de ninguna manera y de ninguna forma. Dios nos bendiga. Esta ha sido la reflexión de la palabra de Dios y que Dios te bendiga.